les cuento un poco acerca de esto de las heridas de la infancia. Esto lo menciona una psicóloga, Liz Bourbeau, que ella habla de las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo, que son rechazo, abandono, injusticia, traición, humillación. Y estas 5 heridas, a su vez, tienen cada una sus propias máscaras, ¿no? Entonces, después de que yo hice como una lectura sistémica acerca de la serie Mi Otra Yo, de cómo iban resonando las cosas, como hubo una gran expansión de conciencia en virtud de cómo los traumas de nuestros ancestros influyen en nuestra vida. Las heridas infantiles son heridas que se nos crean en los primeros años de vida, pero que vienen de mucho antes, vienen de pronto de nuestro clan, de lo que sería nuestro inconsciente familiar. Vienen también de nuestras memorias de vidas pasadas. Entonces Liz Bourbeau habla de que nosotros somos espíritus haciendo una experiencia humana. Vale aclarar que el alma es el envase del espíritu, el cuerpo es el envase del alma, y cada uno hace un pacto con el papá, con la mamá, con la familia, la sociedad en la que va a encarnar, porque nace para resolver una determinada distorsión. Nosotros venimos a vivir determinadas experiencias de vida, y estas experiencias se nos van a ir repitiendo a lo largo del tiempo hasta que uno puede hacer consciente lo inconsciente. A decir verdad, tenemos aproximadamente un 4% de mente consciente, y el otro 96% sería la mente subconsciente. Es ahí donde yacen nuestras creencias, nuestros valores, cómo nos dirigimos o nos manejamos en la vida, y de acuerdo a las cosas que creemos son las cosas que creamos. Como yo he venido trabajando, además de con la decodificación, con muchísimas regresiones a niñez y a vidas pasadas, es muy notorio porque, bueno, hay muchas heridas que las encontrás en la niñez, obviamente también las encontrás en una vida pasada. ¿Y por qué? Porque hay memorias que nosotros tenemos que sanar. Como son tan dolorosas, obviamente las dejamos bajo la alfombra y ocultas de nuestra propia mente. Si nosotros recordáramos todo lo que nos pasó antes, lo que nos lastimaron o lo que nosotros hicimos, no podríamos vivir con toda la culpa y la vergüenza que vamos arrastrando, sobre todo mucho odio probablemente a otros, probablemente a uno mismo por cosas que hizo. Entonces, en función de esto, fui aprendiendo cómo, a partir de mis propias heridas, ¿no? De descubrirlas, de reconocerlas, uno tiene que hacer un camino hacia atrás, como lo que tenemos heridos es nuestra infancia, son nuestros primeros años. Después nos pasamos como toda la vida tratando de sanar esas mismas heridas. Imaginemos que tenés una lastimadura acá en la mano, que esta lastimadura a vos te duele, te sangra, te molesta. Entonces vos te pones una curita o dos, pero te sigue doliendo, entonces te pones una venda y andás con la mano vendada, y probablemente se te complica mover la mano. Probablemente, bueno, obviamente la herida no se te sanó, simplemente la estás tapando, y puede pasar que, bueno, que venga alguien, te toque la mano, y como tu mano está lastimada, entonces te duele, y vos sentís que el otro te está como lastimando con su contacto. En verdad el otro puede tener intención de dañarte o no. Muchas veces pasa con los chicos cuando se golpean y uno quiere ver
qué le pasó para poder curarlo y de alguna manera los niños están afectados y no quieren que les toques la herida. Entonces, bueno, venimos a sanar estas heridas y en la medida que tenemos una de estas heridas, tenemos una determinada máscara. Después cuando encarnamos, finalmente nacemos, y este compromiso que hemos hecho de almas para sanar o para elegir una determinada familia, nosotros nos lo olvidamos. Y se trata bueno, de redescubrir aquello para lo cual nosotros encarnamos. Si elegimos encarnar con una herida de rechazo es porque obviamente esta herida la traemos de antes y vale aclarar que nuestros progenitores también portan esta herida, no, el otro no te hiere por mala intención o por malo, te hiere porque la herida se va transmitiendo de uno a otro. Entonces, si vos te sentís rechazada, es probable que tu mamá, tu papá también vengan con esta herida y ellos necesitan de vos, vos no los necesitas a ellos. Entonces nos necesitamos en tanto maestros para transitar este camino que tiene que ver con la sanación. Entonces las 5 heridas de la infancia son experiencias muy dolorosas que hemos vivido de niños y que van dejando una huella invisible en nosotros. Causan muchísimo sufrimiento y tienen una gran influencia en quienes somos hoy en día. Se ve cuando somos adultos en la forma de gestionar nuestras emociones, cómo afrontamos las de los demás, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Es algo que quedó grabado en nuestro inconsciente y que se ve reflejado en nuestras conductas con comportamientos y pensamientos que son desadaptativos y disfuncionales. Las heridas de la infancia se forman en nuestros primeros años de vida en relación con nuestros progenitores. Rechazar significa no querer, denegar. Las personas con esta herida han interpretado ese rechazo por parte de sus padres y se ha grabado en su interior con consecuencias tanto internas como externas. Nuestros padres son los encargados de enseñarnos a recibir y dar amor. Si esto falla, crecemos con esa sensación de falta de aceptación, falta de amor propio, de no ser suficientemente válidos. Viene, por ejemplo, la herida de rechazo es la que primera vivimos. Entonces, viene por distintas cuestiones. Primero, no sos un bebé deseado, viniste de sorpresa, pudiste venir en un mal momento. Los papás pudieron haber considerado no tenerte, los padres querían un hijo del otro sexo, muchas veces son niños, se sobreprotege bastante a determinados niños pequeños, entonces cuando el niño es muy sobreprotegido, de alguna manera siente que no tiene las capacidades necesarias para valerse por sí mismo. A veces son niños que te crían como que bueno, que sos muy chico para entender, que sos muy chico para hacer esto, sos muy chico para hacer lo otro, y tanto te dicen que sos muy chico que muchas veces tu cuerpo también lo comprende y te mantenés como de un tamaño mínimo. Pueden ser padres que se rechazan a sí mismos, que han pasado inconscientemente esa creencia. Pueden ser padres que son incapaces de querer o de dejarse querer, que son incapaces de sentir por su propia historia familiar. Puede darse también por padres muy exigentes y críticos, donde solo se remarca el error y el fallo. Pueden ser también niños que tuvieron que ser hospitalizados durante largo tiempo y esto se podía interpretar cuando los padres iban a casa o a trabajar como un rechazo.
La herida de rechazo también tiene que ver con niños que fueron comparados continuamente con otros niños, a veces con sus hermanos, mira cómo se porta tal, mira cómo fulanito estudia. También esta herida tiene que ver con mensajes dolorosos de los papás, como salí de acá, me molestás, no vales para nada, no haces nada bien, sos un inútil, no tendrías que haber nacido, me complicaste la vida, después que naciste me pasaste me pasó tal cosa, por tu culpa nos abandonó papá. Hay distintas maneras, ¿no?, que esta herida se transmite a partir del lenguaje. Esta herida, como otras como la de abandono que la vimos la vez anterior, no son siempre intencionales. Los padres no tienen la intención de hacer daño, aunque así lo transmitan. Muchas veces rechazan a las mujeres, las mismas mamás, porque es complicado ser mujer, porque todo te cuesta más, porque venimos con heridas históricas, ¿no es cierto?, de la idea de ser menos, de todo lo que tiene que ver con las religiones, con el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, donde las mujeres tenemos que someternos o que obedecer o que cubrirnos. Entonces muchas veces el niño no tiene intención, los padres no siempre, perdón, tienen intención de hacer daño, aunque así lo transmitan. El niño muchas veces no entiende qué está pasando e interpreta estas conductas como rechazo hacia su propio ser y comienza a crear una máscara para relacionarse con el exterior, protegerse. La sensación interna es a querer desaparecer, a no querer existir, a no ser, a no ser tenidos en cuenta, ni ser aceptados, ni ser queridos. En la herida de abandono vimos que es con el progenitor del sexo opuesto. Acá la herida de rechazo se da con el progenitor del mismo sexo. Entonces muchas veces pasa cuando con el trabajo, con el inconsciente familiar, cuando hago estas ceremonias de sanación, a partir de conectar con el inconsciente colectivo del clan, que otra de las cosas por las que muchas veces se rechaza a las hijas mujeres es porque en los árboles hay memorias de abuso, hay memorias de violaciones, hay memorias de esclavitud, de mucho sometimiento. Entonces de alguna manera tenés la fantasía de que bueno, de que la mujer antes era como mucho más desvalida, mucho más dependiente. Entonces, de alguna manera que tu hija nazca mujer como vos es que probablemente va a tener igual que vos una autoestima baja, todo le va a costar mucho, va a tener acceso a pocos y buenos trabajos, hay ciertos fenómenos que tienen que ver con la feminización de la pobreza. De hecho, al momento de cobrar, muchas mujeres cobran honorarios menores a los de los hombres simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿cuál es la máscara de la herida de rechazo? Las personas con esta herida ven las situaciones, obviamente, a través de esa herida e interpretan todo como un rechazo para con ellos, aunque el rechazo no sea real. Por eso tienen la máscara del huidizo. Para evitar sufrir otro posible rechazo, se aíslan y se cobijan en su mundo interior, creyendo que así se protegen. Por eso, la reacción normal de una persona con esa herida es sufrir. Es sufrir y es huir también. Es huir para evitar justamente el sufrimiento. Luis Borbó también habla de que una cosa es
aceptar la herida y otra es aceptar la experiencia. Imaginemos que yo tengo una herida de rechazo porque papá me deseaba varón, entonces papá nunca me quiso por ser mujer. Aceptar la herida, aceptar la experiencia, mejor dicho, porque vinimos a transitar una determinada experiencia para tomar conciencia de este hecho y así al hacer consciente lo inconsciente sanarlo. Entonces, aceptar la experiencia implica aceptar que papá tiene derecho a haberme rechazado por no ser varón o por ser mujer, que tiene derecho a quererme menos, a sentirse frustrado porque yo no le cumplí las expectativas. Aceptarme a mí significa aceptar que yo estoy enojada con papá, que estoy muy resentida, pero que de todas maneras acepto que él tiene derecho a no quererme y acepto que yo también tengo el derecho a enojarme. Entonces hay que considerar, ¿no?, esta diferencia entre aceptar la experiencia y aceptarme a mí, porque aceptarme a mí implica que yo me puedo amar y que voy a hacer todo lo posible por amarme, porque soy un alma, entonces no importa lo que papá quiera, importa lo que yo quiera para mí, no importa lo que la vida me hizo, sino cómo yo puedo gestionar estas heridas emocionales y poder transmutarla. La herida entonces, bueno, no es necesario tener todas las características de la herida. A veces uno tiene más, a veces tiene menos, y cuanto más características haya, más grande será la herida. Entonces nos encontramos en las personas, las voy a llamar huidizas, nos encontramos con una cuestión de perfeccionismo, como la persona con herida de rechazo considera que no es suficientemente válida, necesita ser mejor para ser aceptado. Entonces hay un alto grado de miedo al fracaso. La persona se rechaza a sí misma, se cuestiona inclusive el derecho a haber nacido y puede verse también metido, envuelto en la emoción de vergüenza. Son personas que prefieren rechazar antes de ser rechazados. Les cuesta mucho desarrollar relaciones interpersonales. Otra cosa que pasa es que tienen un alto grado de necesidad de aprobación externa, se sienten culpables al decir que no, les cuesta poner límites, buscan la soledad para evitar el rechazo, pero a la vez se sienten muy desolados y necesitan de los demás, se sienten muy indefensos en un mundo hostil. Muchas veces son personas que pasan rápido del amor al odio y después del odio en amor, a su vez. Creen que no necesitan de nadie, pero lo cierto es que es una manera de tapar el dolor que les genera no sentirse amados y queridos. Viven mucho en su mundo interior, donde se sienten a salvo, evadiéndose de la realidad. Son personas que hacen mucho por salir de sus casas, suponete se generan actividades para tener que salir. Imagínate que, bueno, que sos chico y te gusta mucho salir de tu casa e ir al colegio, pero una vez, porque justamente en casa te sentís rechazada o rechazado, pero luego vas al colegio y también te sentís rechazado, entonces ahí es como que te perdés en tu propio mundo, en un mundo imaginario, como que estás en la luna de Valencia, ¿no? Como que estás ahí en otro planeta. Entonces, bueno, sí la pregunta es si es una herida que se puede sanar desde ya que sí, implica autoconocimiento, implica aceptación,
perdón hacia uno mismo, perdón hacia los demás, ¿no es cierto? Considerar cuestiones en cuanto a la autoestima. Entonces, desde la decodificación, cómo se nos programan nuestros síntomas. Se programa, no bien en nuestro proyecto sentido, que son los 9 meses antes de nacer, hasta nuestros 6 años de vida. Desde ahí, entonces tiene que ver con todas las emociones que vivió mamá. Entonces, por ejemplo, mamá quedó embarazada de adolescente y papá negó tu existencia, entonces la rechazaron a mamá, mamá pasa a tenerte sola, te cría sola, probablemente también le toca en este caso ciertas cuestiones sociales de juicio, ¿no es cierto? Porque mamá se embarazó siendo adolescente, entonces es rechazada por su propia familia, a veces es rechazada por la sociedad. En cuanto a la herida de rechazo, por ejemplo, en el caso de las mamás solteras, muchas veces es complicado o era complicado el tema del bautismo, ya que son hijos concebidos fuera del matrimonio, entonces son fruto del pecado. Entonces ahí tenés también un rechazo social. Es cierto que hoy por hoy cada vez hay más mamás solteras y que esto se empieza a naturalizar, o cada vez hay más mamás divorciadas, entonces hay menos juicios a quien está criando hijos solo. En otra época me acuerdo que también se evitaba, ¿no es cierto?, que los hijos se juntaran con los hijos de los divorciados, o que a las mujeres divorciadas no se las incluía por ahí en grupos me acuerdo dentro del jardín, del colegio, que por ahí no te incluían porque podías resultar un peligro, o sos divorciada o tu amiga está divorciada y tu pareja no quiere que vos te frecuentes o te veas con ella porque entonces vas a ser una loca igual que ella. Entonces muchas veces el mismo rechazo que está sufriendo la mujer en tanto mujer, si está embarazada de vos, bueno, la noticia es que vos estás de alguna manera alimentándote a través del líquido amniótico de rechazo que ella puede estar sufriendo, ya sea de papá, de la familia, de la sociedad. A veces se rechazan los embarazos porque simplemente llegan en un mal momento, o porque tenés un hijo muy chiquitito y tenés un bebé y no pensás. Antiguamente me acuerdo, muchas mujeres creían que mientras amamantaban no podían quedar embarazadas, y así tener chicos que se llevan 10 meses. Entonces, eh, también hay heridas de rechazo en estos casos, o que papá te rechazó porque fuiste mujer, entonces se fue, o que papá formó una relación con mamá, formó una familia, y después en un determinado momento papá forma una nueva familia y entonces rechaza a la familia que tiene. Y bueno, y en este caso, si vos sos el hijo o la hija, te está rechazando a vos. Muchas veces hay situaciones de divorcios que son muy destructivos. También hay mujeres que luego rechazan al hombre por situaciones de infidelidad, y también obstaculizan los vínculos con los hijos. Entonces hay distintas maneras de hacer llegar el rechazo a otra persona, o de cómo uno se puede alimentar de este rechazo. Por otro lado, como las mujeres somos dobles probositos, desde cuando la abuela estaba embarazada de mamá, el óvulo del que vos naciste ya estaba en el vientre de mamá.
Entonces supongamos que, bueno, que la abuela es una hija de madre soltera. Me ha pasado mucho atendiendo gente del exterior, que muchas bisabuelas, ¿no es cierto?, que muchos nietos de abuelas solteras, ¿no?, que tenían como una gran vergüenza, o de sus bisabuelas solteras, desconocían que muchas veces estas abuelas o bisabuelas habían sido violadas por los patrones o por los hacendados. Entonces queda la mujer condenada, ¿no es cierto?, a una situación de inferioridad. Entonces a veces heredamos estas cuestiones de rechazo o de vergüenza familiar. A veces sos hijo de una mujer cuyos suegros, la familia de papá, no la quería porque era pobre, o porque era muy morocho, porque era muy gordo, porque era muy flaca, o porque era muy pobre. Muchas veces se discrimina mucho, ¿no?, por cuestiones así tan visibles como el color de piel, como la belleza, la fealdad, los cuerpos, los niveles económicos. A veces te das cuenta que la herida es muy profunda porque te encontrás con una persona que es prácticamente piel y hueso. Son personas como que buscan desaparecer, que buscan ocupar poco lugar, que tratan de pasar inadvertidos en todos lados. A veces estas personas con herida de rechazo pueden sentir el cuerpo como con una apariencia incompleta, como que te falta una parte. Esto así dicho en bruto es como un poco absurdo, pero ¿escuchaste hablar de alguien que le falte un poco de glúteos, o un poco de senos, o un poco de mentón? O personas, por ejemplo, que tienen cuerpos enormes y tienen unos tobillos muy chiquititos. También se ve la herida de rechazo en el tema del cuerpo, en los hombros hacia adelante, en los brazos pegados al cuerpo. Se ve los ojos que están ausentes o como vacíos, como que la persona está fuera del mundo, como que está en la luna, como que no está en ningún lado. Pero en realidad esta cuestión de los ojos vacíos o de los ojos ausentes, en verdad son ojos que están llenos de miedo, no están vacíos, están asustados. Entonces, otra cuestión que se ve en el tema del cuerpo de las personas con esta herida es que es la sensación de una máscara, ¿no? Como que hay una máscara alrededor de los ojos, ya que debajo hay ojeras. O sea, les muestro las mías, ¿no es cierto? Acá se ve la herida porque queda. También se puede ver muchas veces en forma de bolsas. A veces las personas sienten, ¿no?, como que ven el mundo a través de una determinada máscara. Y bueno, son también los niños con esta herida, son niños prudentes, son muy tranquilos, no dan problemas, no hacen ruido, muchas veces ni lloran. A veces son niños o niñas que vos lo ves jugando solitos, que están tranquilos, que leen. Son niños que leen mucho, porque bueno, tienen esta cuestión de poder meterse en su propio mundo. Entonces se sumergen en un libro. O también podés encontrar personas que huyen de la realidad
a través de los juegos, ¿no? Lo que luego, lo que serían los gamers. Hoy por hoy, bueno, te vas a dar cuenta si tenés esta herida porque sos una persona hiperconectada. Porque bueno, una de las características de las personas hiperconectadas en el no dormir o en el pasar muchas horas de trasnoche justamente tiene que ver con los ojos cansados, ¿no? Con el agotamiento que se te da un poco a través de la mirada, esto de que te quedaste toda la noche desvelado jugando, porque además como tenemos las personas rechazadas esta cuestión de falta de reconocimiento, entonces hay como una compulsión a ser mejores, como una necesidad más de ganar, y entonces te encontrás con gente que puede estar, no sé, horas y horas y horas metidos en determinados juegos, compitiendo, comparándose, pero sobre todo rajándose de la vida que tienen. A veces te encontrás estas personas con heridas de rechazo en gente que, ¿no es cierto?, en padres sobreocupados que prefieren muchas veces trabajar en vez de estar en casa, o que se buscan dos o tres trabajos para no, digamos, para tener que salir, ¿no? El que trabaja de lunes a viernes y además sábado y domingo está de chofer. No estoy hablando de quien verdaderamente tiene cuestiones económicas, estoy hablando más de la adicción y de la compulsión al trabajo y de la intención, ¿no es cierto?, de estar ausente de la familia. Otros están ausentes de la familia y los tenés adentro de tu casa, ¿no es cierto?, que están metidos en sus celulares o metidos en la televisión y están enfrascados en su propio mundo y no le podés hablar y no te miran ni te registran ni les importás demasiado. Entonces, en el caso de niños, a veces te pasa personas rechazadas o que vos crees que no, que tu hijo no va a poder y lo sobreproteges en exceso, de alguna manera lo estás como manteniendo pequeño. Muchas veces hay muchos padres que desvalorizan mucho a sus hijos con esto de no servís, no podés, no se te puede encargar nada. Me acuerdo, papá lo había mandado a un niño de 5 años, 6 añitos, lo había mandado en bicicleta a hacer unas compras y tenía que hacer como 4 o 5 kilómetros hasta llegar a destino y después volver. Y bueno, tenía determinadas, ¿cómo se dice?, botellas que en un determinado momento, era tarde, eran como las 8 de la noche, este chico ve una sombra, algo que se cruza en el camino, se asusta, se cae, se le rompen las botellas, el padre lo trata de estúpido, de inútil, de no servir para nada, no se puede contar con vos para nada, todo lo que haces lo haces mal, y son situaciones que dejan huella y realmente hay muchas situaciones donde a las personas se les pidieron que cumplieran cosas que estaban por encima de sus posibilidades reales porque justamente eran niños. El tema es que nosotros cuando somos niños nos creemos las cosas que papá o mamá nos dijo. A veces tenemos padres muy exigentes que pretenden que nosotros adivinemos cómo tenemos que hacer las cosas, o que te dicen salí, dejá, yo lo hago mejor, salí inútil, no servís ni para hacer flit, ni para tirar flit, que acá es un matamoscas. Entonces hay maneras muy despectivas en que los padres o las madres o los abuelos o las abuelas o los maestros incluso se pueden dirigir hacia las personas y van generando las ideas de que las personas no sirven, son inútiles y no están preparadas para hacer las cosas bien. Entonces, la diferencia entre que alguien me cuente que
que su papá lo trataba de inútil cuando era pequeño, que recordar, revivir, estar en la situación, ser chiquito, que papá te diga que sos un inútil porque tiraste todas las botellas y que no se puede contar con vos para nada, llevarte a ese momento en una línea de tiempo, lo que se llama una terapia regresiva, que vos puedas volver a los 5 años, que le puedas decir a papá, mirá, pasó tal cosa, la distancia era muy lejos, me asusté, estaba oscuro, había ladrones, me pasó tal cosa, poder realmente liberar esas emociones que queden bloqueadas, poder incluso enojarte con papá porque te exigía a vos y se quedaba haciendo nada mientras a vos te tocaba ir muchísimos kilómetros de distancia. Antiguamente los niños eran adultos en miniatura. También ha pasado con hijos que han sido rechazados porque, no sé, a tu abuelita cuando era chiquita, como eran muchos hermanos, le tocaba cuidar a sus hermanitos y tal hermanito se salpicó con agua caliente, se quemó, tuvo heridas graves. Entonces desde ese momento la trataron de que no puede cuidar a nadie, de que es una inútil o que es una inepta o que tiene la culpa de todo. Entonces te van como cargando con determinadas emociones, con determinadas cosas. Y después esta abuelita tiene una nieta o nieto que sos vos, que venís con esta herida de esta persona desvalorizada, que la trataron de menos, que la fueron rechazando. Las personas rechazadas no solo rechazan al otro, lo que pasa es que también se rechazan a sí mismos, que era lo que decía al principio, ¿no? Esto de rechazar la experiencia o me rechazo a mí. Entonces, a veces hay que sanar en uno mismo, en nuestra propia niñez, y también es recomendable sanar a través de esto que pasa con nuestros ancestros. El niño rechazado cree que básicamente no confía en sus posibilidades. Y suponete que no es que tus padres no te quieren del todo, no es que te rechazan en todos los sentidos, pero te rechazan porque te consideran inútil para algo. Entonces vos te sentís rechazado porque sentís que no das el target, que no, eso, que no calificás, que no sos lo suficiente. La herida de rechazo se da con el progenitor del mismo sexo. Entonces, a las mujeres se nos da con mamá, a los varones se les da con papá. El progenitor del mismo sexo es el que nos enseña a amar, a amarnos y a darnos amor. En tanto, el progenitor del sexo opuesto es el que nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Así que es importante trabajar en la aceptación. Las personas huidizas entonces tienen una característica y eso es esa de que se infravaloran. Necesitan ser perfectas o perfectos y tener reconocimiento. Sepan todos que la perfección no existe, que el éxito es la suma de levantarse una y otra vez de los distintos errores, que cada vez que vamos intentando algo, ¿no es cierto?, nosotros vamos evolucionando, que nunca volvemos a empezar de donde estamos o donde estábamos, que siempre empezamos de un lugar un poquito más alto. Entonces las personas con heridas de rechazo son personas que tienen mucho miedo a enfrentar cosas, viven más por la intención de evitar el dolor que por alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque el mecanismo automático es el de huir. Entonces siempre que tenemos una situación de estrés, una situación de estrés o de shock biológico para la decodificación, o de trauma para la psicología, con un enfoque más regresivo, son situaciones inesperadas, repentinas, sin solución, vividas en soledad, sin capacidad de expresarlas. Entonces estas situaciones que son picos de estrés dejan huellas
a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de mi corazón, de mis sentimientos, a nivel físico, ¿no es cierto? En un determinado aspecto puede pasar que como entonces, no sé, me siento rechazado, puede ser que yo misma me haga daño, puede ser que yo misma me rechace. En tanto yo me rechazo, puede ser que esté teniendo conductas autodestructivas y que me hago daño. En realidad nosotros vinimos a este mundo a ser felices. Si vos crees que viniste a sufrir o que no tenés derecho a ser feliz, la noticia buena es que vos sos la única persona responsable que decide cómo te vas a sentir, qué vas a pasar, qué vas a hacer con eso que te pasó. Es decir, podés seguir culpando a mamá o a papá porque no te quisieron, porque no te trataron bien. Si de pronto tenés padres que no fueron queridos, que nadie les enseñó, o que les falló el lado de papá, o que les falló el lado de mamá. Es decir, nosotros, cuando los traumas son tan grandes, nosotros venimos a sanar determinadas heridas. También tenemos traumas que tienen que ver con el rechazo, que tienen que ver con el transgeneracional. Entonces tenés, en mi caso, que vengo de familia judía, tenemos el trauma de obviamente, de Auschwitz, del exterminio, del desarraigo, pero bueno, a las personas judías en Europa se las fue expulsando de distintos lugares, ¿no? En época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno hereda esta sensación de que tal vez tenés que huir. Por ejemplo, mi padre compraba objetos de arte, compraba cuadros porque tenía la película de que si él tenía que huir, entonces vos el cuadro lo haces un rollito con la tela, te lo podés llevar a cualquier lado. Entonces, ¿qué pasa cuando vos nacés en una familia donde tu papá piensa que tal vez lo que tenés que hacer es escaparte? Entonces es como que es muy difícil arraigarte en un lugar cuando lo que tenés es miedo al depredador. Siempre que tenemos una situación de estrés, tenemos determinadas respuestas adaptativas, ¿no es cierto? Si yo veo un peligro, que alguien me viene a agredir, entonces las respuestas son: huyo, ataco, me paralizo o me hago el muerto. De acuerdo a cómo sean estas reacciones adaptativas. Si yo aprendí de mis ancestros que la solución a los problemas o a las persecuciones es huir, por supuesto que va terminando dando configuraciones de personas mucho más fóbicas, que tienden al aislamiento, que tienden al encierro. Ahora, que yo me encierre en mi casa, me aísle y me quede sola para que nadie me haga daño, no quiere decir que yo no quiera estar con otros, o que no quiera que me quieran, y que no quiera que me acepten, y que no me rechacen. Simplemente el temor a sentirme rechazado porque tengo memorias de mucho dolor que no me atrevo a mirar, es decir, tengo la mano lastimada con la herida de rechazo que vienen portando los otros. Entonces, bueno, es algo que hay que considerar. Muchas personas también vienen con heridas de rechazo por venir porque han estado en América cuando llegó la conquista. Es decir, todos los pueblos originarios han sido masacrados en todos los lugares, en función, ¿no? En nombre de Dios y del bien mayor. Entonces, de alguna manera hay muchas heridas que uno viene cargando desde el transgeneracional. Otra de las frases que tiene, o de las creencias que tienen
las personas rechazadas. Bueno, la primera, no valgo nada, siempre tengo que volver a empezar, no importa lo que haga lo que haga, siempre está mal, haga lo que haga, nunca estoy a la altura de. Son personas que cuando vos les preguntás, che, ¿qué querés hacer? ¿A dónde te querés ir? Te dice, vos elegí vos, hacé lo que quieras, a mí no me afecta. Que luego cuando, por ejemplo, también la herida de rechazo se ve mucho en el consultorio con el tema de la sexualidad, de gente que está en pareja, que está muy frustrada. Entonces vos le preguntás, bueno, ¿cómo es tu vida sexual? Y la persona te dice inexistente. Eh, ¿Cómo inexistente? O sea, en todo caso, la respuesta esperable sería es poco satisfactoria, es escasa, pero inexistente. Esto de negar la existencia de algo. Son personas también que tienen esta necesidad de quiero desaparecer, me quiero hacer humo, me quiero ir a la mierda, me quiero ir de acá, que no saben muchas veces a dónde se quieren ir. A veces personas con heridas de rechazo se van muchas veces a vivir al exterior sin saber, ¿no es cierto?, que se van portando la herida de rechazo, porque lo que motivó el cambio era irse lejos. Entonces hay mucha gente que se fue a vivir a otros lugares, ¿no es cierto? Y por ahí se te fueron a vivir, no sé, a Nueva York, y el único mérito que tuvieron es que se fueron a Nueva York y que trabajan en Nueva York y por ahí tienen una vida pésima, porque en realidad lo que los motivó fue irse, no qué van a hacer en otro lado o cómo van a hacer para desplegar un potencial de alguna manera como de amor o de talentos. Bueno, esto es un poco la herida de rechazo. Yo ahora hace poquito, este sábado, di un primer taller de decodificación grupal de la herida de abandono, que fue vivencial, que fue por Zoom. Y entonces hice una ceremonia grupal donde fuimos a buscar el origen de esta herida en el árbol familiar. Entonces en esta situación grupal, una persona fue quien consultó la historia que había atrás de esa herida, para lo cual fuimos a sus ancestros. En este caso fue el papá, fue el abuelo, fue la abuela, la paterna. La persona descubre cuál es el origen de la herida, de esta distorsión, la puede sanar. Las otras personas, los que son espectadores, ¿no?, que están ahí con la cámara apagada, con el micrófono silenciado, en verdad están viendo esto como todos somos energía, ¿no es cierto? En la medida que vamos viendo, vamos resonando, porque, digamos, hay cuestiones de sincronicidad, de energía, donde, digamos, toda persona que esté ahora en este momento o que más tarde vaya a escuchar este video o lo comente o lo comparta, está resonando conmigo en una misma herida. Entonces, en la medida que somos energía y que todos somos espejos, que a todos nos está pasando lo mismo. Si vos estás escuchando esto que te estoy contando, es porque vos también sos parte de esto, y en la medida que otros van sanando y que vos estás viendo la historia de dolor de esta abuela, de lo que le pasó, de este abuelo, de lo que le pasó, de este papá, de lo que sufrió siendo niño, vas viendo cómo se abre otro universo, otro mundo, que tiene que ver con un mundo más vibracional. Nosotros cuando tenemos este tipo de heridas, ¿no es cierto? El miedo al rechazo, la sensación de fracaso, la autoestima baja, la desvalorización, nos llevan a la frustración, nos llevan a rechazarnos a nosotros mismos, a no desplegar nuestro potencial, a darnos por vencidos. Entonces tenés
vas por la vida como con una actitud de resignación, de desesperanza aprendida, donde no tenés energía ni fuerza para probar mejor suerte, porque no te querés mover o no te podés mover, ¿no? de este lugar seguro que estás teniendo. Bueno, y como fin, ¿no? Para terminar de promocionar este taller que voy a hacer ahora con la herida de rechazo, hay una meditación grupal, lo que sería una sofrología de duelo para cortar vínculos, para cortar como si fuera cadenas o sogas o vínculos energéticos. No es que cuando vos haces una meditación de duelo vos estás cortando con la abuela y no la querés más al abuelito, no querés más a este. En realidad, cuando vos estás haciendo un corte energético, de lo que se trata es de que vos puedas cortar con esa energía negativa, y esa energía negativa de tristeza, de rabia, de impotencia, de ira, de frustración, de lo que sea, poder mandarla a la luz. Es decir, de lo que se trata es de transmutar las energías de baja vibración, miedo, ira, tristeza, rabia, impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van también de la mano de la vergüenza y de la culpa. En este caso, por ejemplo, que yo les contaba de mi herida judía, de la herida de Auschwitz, hay algo un síntoma que es transgeneracional, que es la culpa del sobreviviente. Esta culpa del sobreviviente también la podés tener si mamá fue a dar a luz, naciste vos y mamá se murió en el parto, o si se murió la abuelita la bisabuela en el parto de la abuela. Es decir, cualquier muerte al momento del parto, digamos, quien nace hereda la culpa de haber sobrevivido. Te puede pasar también esta culpa del sobreviviente si son mellizos y uno murió y vos naciste. Entonces a veces la persona vive la herida de si el otro murió, suponete, si el mellizo murió en el vientre, el otro tiene una situación de soledad, una herida de abandono que es inconmensurable. Entonces a veces uno puede, yendo del presente al pasado, sanar esas emociones que quedaron bloqueadas, ayudar a que el ancestro, ya sea que esté vivo o muerto, pueda liberar las cosas bloqueadas. Así que se va a hacer este corte energético ahora para sanar también este tipo de culpas, como culpas del sobreviviente. Va a haber otra fórmula, como otro ejercicio de sanación. Y la idea es que, bueno, que en la medida que nosotros trabajemos en nosotros mismos, que nosotros tomemos conciencia, vamos a ir limpiando los dolores de los que están arriba, y al limpiar los dolores de los que están arriba, se van a limpiar los dolores de los que están abajo, porque son heridas que nosotros lo que queremos es que nuestros hijos, nuestros nietos no las hereden. De todas maneras, a veces, qué sé yo tengo una herida de rechazo, y mi hijo fue deseado varón. Sin embargo, la herida viene del progenitor del mismo sexo, porque como los árboles son espejos, uno necesita a un otro con la misma herida, luego necesita a los hijos con la misma herida, porque bueno, tenemos que ser valientes para poder ver nuestras propias heridas y sanarlas con amor. Es decir, ¿qué pasa? Que yo no soy capaz de amarme cuando los otros me rechazan. Yo me rechazo, cuando los otros me abandonan, yo me abandono. Ahora, si yo me rechazo y le doy más atención a lo que los demás dicen de mí que a lo que yo espero de mí, y la verdad que si fui rechazada, si dentro mío hay una nena herida, no querida, yo no necesito estar así autoflagelándome, necesito estar así, hoy linda, linda, y quererme y darme cariño y darme palabras
de apoyo, no tirarme mierda de encima como no me quisieron y ya, a veces, ¿no es cierto? Vos venís de familia diciendo, no, mi mamá, por ejemplo, mi mamá es una inútil para cocinar, o mi papá es un inútil para esto, o mi papá no sirve para nada, o fulanito no sirve para nada. Entonces, hay algo que tiene que ver también con esto de sentirse útil, de servir, de sentirse suficiente. A veces, nada, simplemente tenés que, si tenés esta herida, necesitas más trabajo personal. Lo digo por experiencia, no solo porque me interesa que la gente, digamos, esté mejor o pueda querer atenderse conmigo, querer vivir estas experiencias. En realidad mi misión es de luz, con uno que me escuche, con uno que mis palabras le lleguen, con uno que tome conciencia de que podemos meditar, de que podemos hacer cartas, ¿no es cierto?, para sanar nuestras heridas. Tampoco es necesario que para sanar la herida de rechazo vos te tengas que atender conmigo, simplemente es necesario que vos te tengas que atender por vos mismo, de la mejor manera que vos puedas. Solamente vos sos la persona que puede determinar cómo te querés sentir, a dónde querés ir, o sea, porque vos no podés elegir. Mucha gente nació pobre, tiene sueños de rico y tiene iniciativas y tiene ilusiones y tiene esperanza. Otra cosa que pasa con las personas rechazadas es que hay una desesperanza aprendida y esta desesperanza viene de la mano de ciertos sentimientos como desolación, abatimiento, soledad inconmensurable, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que con esto terminaría por hoy. Los invito a comentar, a compartir, a revisar sus propias heridas. Los invito también a educarse, a leer. Lean las 5 heridas de la infancia que me impiden, que te impiden ser vos mismo. Y de este modo, bueno, y lo económico tampoco es una excusa, ¿no? Porque hoy tenemos audiolibros, tenemos libros en PDF, si lo querés leer yo misma desde la página te mando un PDF para que lo leas, pero es importante que a esta criatura que vive dentro tuyo le puedas dar aceptación, amorosidad y consuelo. Y sobre todo, ¿no?, una cuestión como de mimos, de amorosidad. También a veces nos pasa que rechazamos partes de nuestro cuerpo, entonces no me gusto porque soy muy gordo, no me gusto porque soy muy flaco, no me gusto porque mi nariz, y entonces como no me gusto me critico, y como me critico estoy siempre en un estado de que no me gusto, pero me comparo, y entonces estoy midiéndome con otros y no estoy siendo fiel a mi esencia, que es desplegar mi potencial y poder, digamos, conectar con mi luz interior, con mi Dios interior. Bueno, les agradezco que me acompañen, les agradezco que me hayan escuchado, así que los invito a comentar, a compartir. Muchas gracias, gracias, gracias.